A ver, ¿qué pueden tener en común unas motos que hacen un ruido infernal, unos vestidos que parecen sacados de otra época y, bueno, unos peinados casi imposibles? Pues, aunque no lo parezca, todo eso son símbolos de rebeldía. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo fascinante de las tribus urbanas de Japón. Es una historia de identidad, de libertad, justo en el corazón de una de las sociedades más ordenadas que existen. Y para arrancar, nada mejor que esta cita sobre una obra maestra, Akira, que captura este espíritu a la perfección. La define como una oda a la rebeldía y la libertad. Ojo, porque esta frase no solo nos planta en mitad del descontento juvenil, sino que nos conecta de cabeza con esa cultura del asfalto que vamos a empezar a explorar ya mismo. Así que, nuestra primera parada, los rebeldes del asfalto. Vamos a conocer a la tribu urbana japonesa más cinematográfica y en su momento una de las más temidas de todas, los Bosozoku. Vale, ¿y qué demonios significa Bosozoku? Pues la traducción literal es algo así como tribu de la velocidad sin control. Y oye, el nombre les venía que ni pintado, ¿eh? Hablamos de subculturas de chavales de pandilleros en moto que eran famosos por dos cosas. Por sus máquinas, que estaban personalizadas hasta un punto increíble, y sobre todo por su conducción temeraria. Eran literalmente el ruido y la furia en mitad de la noche japonesa. Pero, ¿de dónde salieron? Bueno, sus orígenes se remontan a los años 50, con los Kaminari-zoku, la tribu del trueno. Eran jóvenes de la posguerra que flipaban con la cultura motera que veían en el cine occidental. El término Bosozoku como tal no apareció hasta 1972, acuñado por los medios. Y aquí viene el dato clave. Su momento de máximo apogeo, 1982, coincide, y esto no es casualidad, con el lanzamiento del manga de Akira, que básicamente inmortalizó su espíritu para siempre. Su identidad era toda una declaración de intenciones, empezando por su estética. Llevaban monos de trabajo, chupas de cuero y a menudo uniformes inspirados en los pilotos kamikaze. Se movían por valores como el honor o la hermandad y usaban símbolos muy provocadores, como banderas imperiales más para escandalizar que por una ideología real. Y su actividad favorita, el Shinai Boso, era básicamente eso, tomar la ciudad, reventar las normas y desafiar a la autoridad a base de acelerador. ¿Vale? Ahora vamos a dar un paso atrás, porque para entender a los Bosozoku y a todas las tribus que surgieron después, hay que entender la increíble olla a presión que era la sociedad japonesa de la época. Esta parte va de eso, de la presión social como la chispa que lo encendió todo. Imaginaos el Japón de la posguerra. La reconstrucción del país exigía una conformidad casi total. La sociedad era visualmente un mar de trajes grises y uniformes escolares. La presión por triunfar en los estudios, en el trabajo, era brutal, y las expectativas sociales súper rígidas. Una sociedad vertical, ordenada y, sobre todo, muy silenciosa. Y aquí se ve el choque de trenes de forma clarísima. Por un lado, la norma social, uniformidad, obediencia, roles de género supertradicionales, y por otro, la respuesta de estas tribus, que era una explosión de creatividad y de identidad propia. Era un no rotundo al sistema, era cuestionarlo todo, y en el fondo era un grito desesperado de libertad y descontento. Eran sin duda la válvula de escape que esa sociedad necesitaba. Pero claro, la rebelión no solo hacía ruido con motores. Vamos a abrir el plano para alucinar con el increíble calidoscopio de estilos urbanos que fueron surgiendo, cada uno con su propia forma de mandar a paseo el status quo. Empezamos con una de las tribus más famosas fuera de Japón, las lolitas. Su rebelión era más callada, quizá, pero igual de potente. Usando una estética victoriana, lo que hacían era rechazar de plano el papel que se le asignaba a la mujer japonesa, ser una esposa y madre sumisa. Se inspiraban en la moda de las épocas victoriana y rococó. Se vestían como auténticas muñecas de porcelana, con vestidos llenos de encajes, lazos, todo súper elaborado. Pero lo importante aquí es el mensaje. Querían crear una identidad femenina propia, que no tuviera nada que ver con la hipersexualización ni con la sumisión. Y dentro del movimiento había de todo, desde las gothic lolita a las sweet o incluso las punk lolita. Y ahora de las calles nos vamos directos al escenario con el Visual Kei. En este movimiento musical la apariencia lo era todo, tanto o más que el propio sonido. De hecho, Visual Kei significa estilo visual y su lema inicial lo deja bastante claro: crimen de conmoción visual. El objetivo era impactar, romper esquemas con una estética súper teatral. Y si hubo algo que rompieron fueron los moldes de género. El Visual Kei abrazó una estética andrógena sin ningún complejo. Era muy normal ver a músicos, hombres, con maquillajes súper elaborados, peinados de infarto y ropa que borraba por completo la línea entre lo masculino y lo femenino, algo que para la época era tremendamente transgresor. Y por último, hablemos de cómo desafiaron los cánones de belleza. A ver, el ideal tradicional japonés siempre ha valorado la piel pálida, la modestia, pues las Garu llegaron y lo hicieron saltar todo por los aires. Se inspiraron en el look californiano, ropa de marca, accesorios a tope y un rollo de belleza muy occidental. Y luego estaban las Ganguro, que eran la versión extrema.
Rompieron radicalmente con el ideal de piel pálida, con un bronceado súper intenso y maquillajes de un contraste brutal. Pero bueno, como todo movimiento contracultural, estas tribus tuvieron su momento de gloria y, claro, su inevitable declive. Vamos a ver ahora cómo pasaron de ser el coco de los medios de comunicación a convertirse casi en un objeto de nostalgia. Esta cronología lo resume muy bien. En los 50, los orígenes de la cultura motera. Los 80 son el boom de los bosozoku, el nacimiento del visual kei y, con ello, un pánico mediático generalizado. Los 90, en cambio, son la década de la explosión de diversidad. Aparecen las lolitas, las gyaru, las decora. Y ya a partir del año 2000 empieza el declive por un mayor control policial y porque al final la cultura global acaba absorbiéndolo todo. Para que nos hagamos una idea de la escala del fenómeno bosozoku, ojo al dato. En su punto álgido, allá por 1982, se calcula que había unos 42.500 miembros activos en todo Japón. ¡42.500! Es una cifra que impresiona, la verdad, y nos da una idea de lo extendido que estaba. Pero es que ahora viene el contraste, y es brutal. Apenas 30 años después, en 2012, esa cifra se había desplomado a poco más de 7.300. La caída es tremenda, y nos deja clarísimo que estábamos asistiendo al fin de una era. ¿Y por qué desaparecieron? Pues principalmente por la represión del gobierno. Las leyes se endurecieron, la policía se puso mucho más seria con ellos, pero también hubo un cambio social. La juventud empezó a encontrar otras vías de escape, otras formas de expresarse, y estas bandas, tan visibles y tan de ir al choque, pues dejaron de ser su principal refugio. Pero cuidado, que hayan desaparecido de las calles no significa que su impacto se haya esfumado, ni mucho menos. En esta última parte vamos a ver cómo su estilo y su espíritu siguen muy vivos en la cultura global. Es increíble, pero lo que en su día era una subcultura temida, casi marginal, hoy es una fuente de inspiración que no se acaba nunca. La estética de los bosozoku la vemos en la moda urbana, en el anime, con ejemplos recientes como Tokyo Revengers y en la música de todo el mundo. Y el look lolita es un fenómeno global, con comunidades de fans en un montón de países. Su rebelión estética, al final, se ha vuelto comercial y global. Venga, vamos a resumir las ideas clave. Primero, estas tribus fueron una respuesta directa a la rigidez de la sociedad japonesa. Segundo, la moda y la música fueron sus armas de rebelión. Tercero, se atrevieron a desafiar las normas de belleza, de género y de comportamiento. Y por último, y quizá lo más importante, aunque su presencia en las calles ya no es la que era, su increíble legado estético sigue más vivo que nunca. Y para terminar, lanzamos una pregunta que nos trae de vuelta al presente. En una sociedad como la nuestra, hiperconectada, donde la rebelión a menudo se vive en Internet y la individualidad se muestra en redes sociales, ¿qué forma tiene la rebeldía juvenil hoy en día? Ahí queda la reflexión para cerrar este viaje. Muchas gracias por acompañarnos.